Vamos a hacer un pequeño jueguito. Este es más simple que el otro, así que no se preocupen. Y voy a aclarar, está escrito casi en los mismos términos que está en la Biblia. Repasando el capítulo 4, que iniciamos con José, así que no va a ser difícil. Pero para que no los conteste todo Walter, voy a ir diciendo quién va a contestar de acuerdo al chat que tengo yo, ¿sí? Entonces, como han ido apareciendo, así los voy a ir a los participantes que fueron entrando, más o menos, ¿sí? Bien, les muestro. Es una clase como que de repaso, ya que vimos esta parte, la clase número 15, que vamos a repasar lo visto en Efesios. Bueno, el primero tenía que ver todo con lo que ya dije que estábamos viendo, ¿sí? Le voy a pedir al primero que veo acá, que es a Carlos. Pablo está preso y nos pide algo. En esa oración nos ruega algo. ¿Qué es lo que nos pide? Que se le dé la riqueza a los que creen, vivir dignamente de acuerdo a la vocación, que no dejen de congregarse. ¿Qué es lo que pidió Pablo en este capítulo? Vamos a poner cero, menos mal que no tomamos examen. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? No, estoy leyendo, Gladys, por eso. Ah, perdón, leí muy rápido. Sí, no, estoy leyendo yo. ¿Cuál te parece, Carlos? A ver, ¿qué es lo que pidió Pablo? Está en la Biblia, así que pueden machetear. La Ah, segunda. Muy bien, bien. exacto. Vivir dignamente de acuerdo a la vocación con la que habíamos sido llamadas. Vamos a la segunda. Luego de eso se plantean esto de cómo teníamos que soportarnos, cómo teníamos que vivir de una manera diferente y se dan 7 palabras claves que son las bases para preservar la unidad. Ahora le voy a pedir a Víctor Hugo que me diga cuál de estos tres es el correcto. Es fácil. ¿Cuál sería la pregunta? Esa, ¿cuál es la base para preservar la unidad, de acuerdo a lo que dice el capítulo 4 de Efesios? Ujú. ¿Cuál? A mí la tercera. Exacto, es la tercera, es lo que dice la Biblia, tal cual, que es el fundamento sobre el cual podemos vivir en unidad, no sobre posiciones humanas, sino de acuerdo a lo que Dios establece. También en este pasaje se plantea que nos ha sido dada una gracia. ¿Qué gracia es la que está hablando el apóstol Pablo en esta instancia? Y a ver, lo voy a dejar, a ver quién está por ahí. A la Elba le vamos a pedir ahora que conteste. Está escrito, así que es solo señalar, es simple. Es la gracia como don que nos capacita para un servicio o ministerio específico. Es la gracia que nos justifica en nuestro pecado. O es el auxilio que Dios nos da para poder responder a su llamado de ser hijos de Dios. ¿Cuál te parece, Elba, que es la gracia de la que Dios, de la que Pablo está hablando en esta instancia de Efesios 4? Cuando dice, en la previa, él dice que subió a los cielos y que luego bajó, y es el mismo el que da los dones y que nos ha sido dado una gracia. ¿Para qué? Ah, me parecía que iba a ser fácil a mí. ¿La uno? Exacto, la uno, sí, porque es esa gracia especial que son los dones para poder realizar el ministerio. Dice, ¿qué dones fueron dados? Ya, claro, es lo que está en el pasaje de Efesios 4, porque hay más pasajes, hay otros pasajes que complementan esta parte, pero estoy planteando en esto. De hecho, se lo voy a pedir a Walter, que yo ya sé que lo sabe. Em, Habla de apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Muy bien, exacto, porque digo, esto es muy simple, pero era sabido. Los otros están para complementar también en los otros pasajes, pero no íbamos a hablar de eso. Muy bien, vamos a la próxima. ¿Para qué fueron dados estos dones del Espíritu? A ver, Leonor, ¿qué te parece a vos? Que si bien no has estado en los otros, pero seguramente ya conoces, así que podés decirnos. Para perfeccionar a los santos, para que hagan la obra del ministerio, para establecer jerarquías, para demostrar quiénes son los más valiosos. ¿Qué te parece? La edificación de la iglesia. Exactamente, no es para otra cosa que han sido dados. Muy bien, luego de que habla de los dones que han sido dados, él plantea que cuál es el fin
¿Para qué han sido dados estos dones a la iglesia? Y dice que, y plantea el fin de crecer en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué? Y ahí lo voy a dejar en libertad, el que quiere contestar. Para tener mucho conocimiento es que tenemos que crecer en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, o para no ser niños llevados por doquiera de doctrinas, por estratagemas engañosas, o para recibir muchas coronas. Para eso tenemos que crecer en la fe. ¿Qué les parece? Cualquiera lo puede contestar. La segunda. ¿Cuál? La segunda, para no ser niños. Exacto, porque es lo que dice la palabra. Justamente el para qué, el objetivo de esto es que podamos crecer y no ser guiados o desviados de su verdad. Pablo pide luego a continuación en el versículo 17, que fue lo que comenzamos a estudiar, otra cosa específica. Y tiene que ver con estas tres, está aquí. Que tengamos entendimiento entenebrecido, que no desmayemos, ojo que solo lo que está en la parte del capítulo 4, porque algunos de los términos son utilizados en otro lado, o que no andemos como los gentiles en la vanidad de la mente. ¿Cuál es la verdadera? ¿Qué les parece? La del medio. Ajá, no andemos como los gentiles en la vanidad de nuestra mente. Y luego de eso, plantea que si hemos verdaderamente aprendido a Cristo, iba a haber un resultado en nuestra vida, un cambio. Entonces plantea, ¿qué significa aprender a Cristo? Y yo algo de eso lo mencioné porque me llamó mucho la atención. Conocer todo sobre su vida y ministerio. Dejar que Él viva en nosotros, como dice Gálatas 2:20. O realmente aprender a Cristo es conocerlo íntimamente, experimentalmente, vivirlo verdaderamente a Él. ¿Qué les parece? La 2. Esto tiene una trampita, Carlos. La 2 y la 3. Porque eran las dos cosas. En realidad están dichos más o menos lo mismo. Bueno, por lo menos le pegué una. Está bien si no estamos tomando. Y esto es un poco lo que trabajamos en la clase anterior, que tiene que ver con el viejo hombre, ¿sí? Por eso usé la misma imagen. ¿Quién es este viejo hombre? ¿Mi inconsciente? ¿Alguien viciado que vive conforme a los deseos engañosos? ¿O alguien que es mi identidad, con el cual me puedo identificar? ¿Qué les parece? ¿Quién es el viejo hombre? A La ver. 2. Sí, está bien. Estás aprobado, Carlos, así que tranqui. Muy bien. Ahora vamos a hablar del nuevo hombre, que fue lo último que estuvimos viendo. ¿Cómo es este nuevo hombre? Dice, creado para ser semejante a Dios en verdadera justicia y santidad. Al haber recibido a Cristo es injertado en él y es un nuevo hombre. O aquel que cree en Cristo y es injertado recupera la imagen y la semejanza de Dios. ¿Cuál es el correcto? O los correctos. A ver. ¿Pueden ser las tres, Gladys? Pueden ser las tres. Sí, exactamente, son las tres, porque básicamente dice lo mismo, pero tiene que ver con esto, ¿no? Justamente lo separé para hacer un poquito divertido. Muy bien, entonces, terminamos viendo este nuevo hombre y cómo era que debía vivir. Y dice que este nuevo hombre desecha la mentira, voy a tener que achicar porque si no, no puedo leer, habla la verdad con un sentido, porque somos miembros los unos de los otros. Después también dice que siente ira, que es un poco lo que estuvimos hablando, pero no peca, porque tiene el límite establecido en que no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Por qué? Porque al hacerlo va a dar lugar al diablo. Y también plantea Pablo que no podemos vivir así. No hurta. Si lo hacía, no hurta, dice, sino que al contrario, debe trabajar con las manos. Pero no para algo personal tampoco. También está considerando el cuerpo de Cristo y poder compartir con los necesitados. Dice, no dice ninguna palabra corrompida, sino que habla palabras que sean realmente de edificación, también el contexto, para dar gracias a los oyentes. Ninguna de esta realidad que vive el nuevo hombre es individual, es para guardárselo a sí mismo, sino que tiene que ver con lo que Dios ha establecido para su iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y hoy continuamos viendo lo que tiene que ver con este versículo tan importante, que es no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
Y ahora vamos a seguir con José, que va a comentar lo que sigue. Muy bien. Gracias, Gladys. Buenas tardes a todos, a los que se han ido sumando. Seguimos entonces con el estudio de Efesios. Voy a compartir pantalla. Y aquí tengo la clase número 15. Dejé el versículo 29 que estábamos recién conversando, que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿no? Que todos los que nos están escuchando no escuchen palabras groseras nuestras, feas, que no edifican. Y acá viene cómo arrancamos, ¿no? El poder pensar en que todo lo que digamos sea para edificación. ¿Alguna vez te pasó que dijiste algo y decís, ¿para qué lo dije? Y te arrepentiste unos segundos después. No era necesario decir esto, lo podría haber evitado, lo quise decir, pero ahora me arrepiento. Bueno, eh, es importante cuidar lo que sale de nuestra boca, ¿no? Porque eso está reflejando lo que hay en nuestro corazón. Y el versículo 30 nos va a presentar una situación preciosa para analizarla todo el tiempo. Y dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si se acuerdan, cuando vimos los primeros capítulos de Efesios, hablamos de que tenemos la zarra del Espíritu, el sello del Espíritu en nuestra vida, porque fuimos comprados por sangre, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto, verdad? Y el Espíritu Santo está en la vida de todos los que han creído. La pregunta es: ¿cómo está? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Alguien, podríamos hablar del Espíritu Santo como una energía que baja, como un momento, como una emoción. Nada. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Está? Es Dios mismo viviendo en nosotros, hablándonos todo el tiempo. Entonces lo interesante es poder escuchar al Espíritu Santo y aprender del desarrollarnos nuestra vida, nuestro caminar, escuchando la voz de Dios. Y siendo una persona, es esto de que se entristece el Espíritu Santo. ¿Y por qué se entristece el Espíritu Santo? ¿Qué piensan ustedes? A ver, varios comentarios. ¿Por qué se puede entristecer una persona? ¿Por qué se puede entristecer la persona de Dios en nuestra vida, viviendo? ¿Por qué puede ser? ¿Qué cosas pueden ser? Abra el micrófono, dale, opinemos. Por mentir, por engañar, por Bien, robar. bien. ¿Qué más? Los quiero escuchar, adelante. Digamos, Por por no ahí me... hacer lo, Dale, Leonor. por no hacer lo que Dios quiere, lo que Él quiere, o sea, lo que Él nos estableció, lo que hablamos antes, eh, cuando le ofendemos, mentimos, robamos, todo eso que hemos enumerado anteriormente. Muy bien. ¿Qué más? que muchas veces he pensado que de alguna manera el estar tristes o el Espíritu Santo se entristece, es como cuando los padres pensamos que le hemos enseñado todo a nuestros hijos y después ves que no hacen lo que vos le enseñaste o lo que vos esperabas. Y Ujú. entonces digo, ¿cuántas veces se produce esa decepción en Dios porque somos tan fáciles de no hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Mm, Un poco creo que eso es lo que entristece, la desobediencia, la mentira, el, el no vivir como Él pagó el precio para que vivamos. Bien, excelente. Ah,
cuando no terminamos de valorar la obra de Cristo en la cruz y nuestras acciones muestran eso, que no estamos valorando. Exactamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo? Hemos dicho mucho de lo que hacemos y entristece. ¿Alguien me puede decir o qué piensan de cómo se entristece el espíritu también cuando dejamos de hacer cosas? ¿Qué se le ocurre? Puede ser cuando un hermano está pasando un momento difícil y en vez de apoyarlo, de aconsejarlo, de acompañarlo, lo juzgamos, hablamos mal de él. Bueno, ahí estamos haciendo algo, lo estamos juzgando o hablando mal. Pero el ejemplo está bueno si yo sé que alguien está en necesidad y no hago nada, lo Claro. dejo solo. Ahí no hago y yo pienso que el Espíritu Santo también se entristece. ¿Sí? Podrá ser, José, cuando uno dice, voy a orar por vos, y después, Y nos olvidamos. ajá, Uy, bueno, me ha pasado muchas veces. ¿A vos te ha pasado? ¿A otro le pasa? También podría ser cuando somos diligentes en la santidad, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Gladys tiene algo para contarnos ahora para redondear esto de por qué el Espíritu Santo se entristece. Adelante, Gladys. ¿Querés sacar un poquito tu Salgo. pantalla, please? Ok, gracias. Bien. En realidad es un artículo que tenía para trabajar con los niños que estaba muy lindo y me gustó. Eso no era. Tiene muchas cosas, solo hice una pequeña reducción para que no sea redundante. Justamente lo que hacía era explicar un poco todas estas características o algo de lo que significa. Hay 10, pero solo tomé algunos. Tiene que ver con eso que vos planteas en esto de que uno lo entristece cuando lleva una vida de pecado, porque Él es un Dios santo y está en nosotros para guiarnos a la santidad. El tema de apagarlo, ¿no? En esto de cuando lo escuchamos, cuando escuchamos su voz a través de una prédica, a través de la lectura de la palabra o de una alabanza y no hacemos caso. Por eso Pablo en 1 Tesalonicenses advierte que es posible apagar el espíritu en esto de no responder a lo que Él nos muestra. Estamos impidiendo su obrar por voluntad propia, ¿no? Por la carne. También el ignorarlo, que es lo que hacen los incrédulos, que es lo que veíamos en el pasaje en la parte del versículo de 17 al 20, cuando dice que por su conciencia y su ignorancia voluntariamente rechazan el conocimiento de Dios y esto los lleva a pecar de manera voluntaria. Porque ellos lo hacen y dicen, el pasaje de Romanos planteaba justamente que aunque conocieron a Dios, aunque supieron de Él, no lo honraron como Él merecía, sino que se enceguecieron en sus propios corazones y sus pensamientos. Esto es ignorarlo también. El hecho de resistirlo, y buscaba la palabra y tenía que ver con esto de enfrentarlo, de oponerse a Él, de ponernos en contra de Él. Cuando Esteban estaba siendo apedreado en el juicio, en la previa, él les dijo a toda la gente, lo que estaban allí, digamos, poniendo en tela de juicio todo su testimonio y su verdad, que ellos estaban siendo tercos, que estaban resistiendo al Espíritu Santo. Y el pueblo de Israel a lo largo de todo el viaje por el desierto, vimos como continuamente resistían al poder del Espíritu y al poder de Dios. El blasfemarlo también. Y a veces yo pensaba, porque es algo que me pidió José que pensara un poquito en esto, en que a veces uno no se da cuenta, uno no lo insulta voluntariamente, pero el no reconocer o el rechazar su obra es justamente esto de insultarlo. Y dice que es un lenguaje impío e irreverente, dice un diccionario que busqué, y es respecto a Dios, eso es blasfemar su nombre. Y teníamos presente con Robbie el pasaje de Mateo, cuando dice que le llevaron un endemoniado ciego sano y mudo, perdón, ciego, estoy leyendo mal, ciego y mudo, y le sanó de tal manera, dice que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de Dios? La gente tenía como ese tacto, ese cuidado. Sin embargo, los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios,
sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Después conocemos el contexto donde él les contesta si podía una casa estar dividida contra sí misma. Entonces, en esto de blasfemar es no darle a él la gloria que le corresponde. Las obras que él hace no tienen equiparación humana. Entonces, blasfemamos no dándole a él la gloria que se le merece. Y esto es lo que hace que rechacemos también su obra. Y lo último que quería mencionar tenía que ver con esto de no andar en el espíritu, que Pablo nos marca en Romanos en esto de que debemos vivir de acuerdo al espíritu, porque así nuestra vida va a ser distinta, porque de ese modo vamos a vivir como a él le agrada. Y yo quería contarles, como buscando algo lindo que diferente, ustedes saben que yo trabajo mucho con niños y es una historia del Tipi Tipina, del puentecito, de la que soy fan, ¿no? Y dice algo muy bueno que nos explica de manera sencilla. Dice que estaba el papá llevándolo e invitándolos a sus hijos para ir a la casa de su abuela Eulalia. Nos invita a pasar unos días en su casa y es una mansión. Chocho, los chicos prepararon las valijas para salir a visitar. ¿Cómo nos vamos a divertir? Tiene parque, pileta, salas de juego, gimnasia, tiene de todo. Cuando llegaron, la abuela los recibió, los abrazó y le dijo, bienvenidos a casa, siéntanse como en su casa, disfruten de todo lo que hay, pueden participar de todo. Después de cenar, los chicos dicen que empezaron a querer abrir algunas puertas. Bueno, lo primero que fueron a ver es la sala de juego. Está cerrada, dijeron. Bueno, capaz que porque es de noche. Mañana estará abierto. ¿Y por qué no vamos al gimnasio? No, también debe estar cerrado. Mañana entramos y probamos. Al día siguiente de nuevo empezaron a querer probar la sala de juego, la sala de gimnasio, querían ir a buscar las bicicletas. Entonces fueron y le preguntaron a la abuela, ¿por qué está todo cerrado? No, dice, lo que pasa es que si entran a la sala de juegos, la van a ensuciar, van a desordenar, está todo acomodado, mejor no. Y el gimnasio tampoco, porque acaban de limpiarlo, está impecable, quiero que quede así, sería bueno que no lo usaran. Ay, no. Bueno, y a la pileta podremos ir, sacar la bicicleta. No, a ver si me pinchan la rueda de la bicicleta. ¿Quién me la va a arreglar este fin de semana? No, 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 mejor no. Y la pileta tampoco, porque acaban de poner el cloro, entonces quiero que quede bien, limpia. Entonces al final los chicos tenían una mufa, dice, todo está cerrado, nos íbamos a divertir y tenemos que estar encerrados en nuestro cuarto. Cuando regresaron del viaje y la visita a la abuela, dice que hablaron con su papá. Le dice, ¿qué señora aburrida y anciana nos llevaste? No nos dejó ver nada, nos invitó, dijo que era nuestra casa y estaba todo cerrado. Y el padre les dice, creo que esto me hace acordar a algo que sucede con el Señor. A veces lo invitamos a que venga a nuestra vida. Le decimos, ven, toma nuestro corazón, quédate a vivir en él, haz de él tu casa. Y después resulta que vamos a la escuela, no, no tengo que copiar, no, pero no estudié nada, así que mejor saco el machete y copio. No, bueno, pero que ahora no me decís nada, Espíritu Santo, ahora no me digas nada. Y cuando me pelean, y bueno, voy a devolver, porque si no después me hacen bullying y me tratan re mal. Dios quiere que abramos cada una de nuestras puertas, nuestra mente, nuestros planes, nuestra voluntad. Él quiere controlar toda nuestra vida. Cuando nosotros le damos la llave de nuestra vida, realmente lo dejamos que Él gobierne en nosotros, entonces no entristecemos su voluntad y le hacemos caso. Excelente. Qué historia, ¿no? Me encantó a mí la historia, porque eso de decir, Espíritu Santo está en nuestro corazón, pero no entres a este lado, no toques esto, no cambies aquello, no ensucies esto, no limpies esto. Es preciosa la historia, cómo nos ilustra de cómo a veces nosotros le impedimos todo el obrar y esa parte de lo que va entristeciendo a la persona, al Espíritu Santo. Sí, Walter, adelante. Em, por un lado, preguntar, Gladys, si ese pequeño resumen escrito que tenías ahí en pantalla se puede anexar a la clase de José Luis también, a la clase 15. Ok, se los doy Y, completo. me hizo acordar una reflexión que tuvo el pastor Jorge Imitián sobre 1 Timoteo 1:19, cuando Pablo le dice a Timoteo, bueno, primero le dice que milites la buena milicia y luego dice en el 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y Jorge Imitián decía que la conciencia
es la que usa el Espíritu Santo para advertirnos de que estamos haciendo algo mal o que vamos a hacer algo mal o que estamos... Y cuando nosotros desechamos esa conciencia, empezamos a naufragar en la fe, alejándonos, contristando al Espíritu Santo y alejándonos de lo que Él quiere. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a avanzar un poquito más. Vuelvo a compartir la pantalla y, y seguimos avanzando. Muy bien. Cuando caminamos en pecado, el Espíritu Santo se entristece. Fuimos comprados y sellados, somos del Señor. Así que en esto tiene que haber de alguna manera un esfuerzo nuestro. Solos no podemos, confiemos en el Señor, busquemos ayuda. Parte del cuerpo de Cristo, parte de ser miembros de este cuerpo, también nos ayuda, nos empuja, nos abraza para poder caminar sin entristecer al Espíritu Santo. Y lo mejor que puedo decir de todo esto es cuando nos damos cuenta que en nuestra vida hay esa tristeza por una situación, pedir ayuda, porque a la larga o a la corta el cuerpo se entristece también. Entonces, sintamos valorado al cuerpo de Cristo que nos viene a abrazar y ayudar, ¿sí? Y nos comprometemos con esto. Es parte de lo que alegra o trae gozo a nuestra vida al Espíritu Santo. ¿Bien? Y ahora parece una parte que parece tan lejana y ahora vamos a ver que está tan cerquita de cada uno. Dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y yo hice, ¿ustedes lo alcanzan a leer ahí? ¿Verdad que sí, no? Cuando dice quítense, es decir, suelta, saca de tu vida, quítalo de tu vida. Y la consecuencia es que si no sacamos de nuestra vida la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, nos gobierna. Nuestra vida puede estar gobernada por una amargura, por un enojo, por una maldad. Entonces, quítala, sácala. Así como vimos de vestirse del nuevo hombre, saca de tu vida todas estas cosas. Y yo, ahora cuando analicemos un poquito, nos vamos a ver que parece tan lejos. Yo no me considero un amargado, pero no están tan lejos estas cosas de una vida común. La amargura se refleja en un resentimiento, en una falta de perdón. No es un concepto tan lejano, ¿eh? Me anuncia acá que están levantando la mano. ¿Alguien? ¿Puede ser? Sí, Adelante. No sé quién es, no lo estoy viendo. ese tema me di cuenta en la semana pasada, porque uno muchas veces cree haber perdonado, tener todas las cosas en limpio, pero cuando pasa algo, me pasó que, bueno, el Manolo, el vecino, me comentó una cosa y entonces vi que yo reaccioné con mucho fervor. Y entonces dije, mijita, quiere decir que eso no lo tenés resuelto adentro tuyo. O sea, que muchas veces tenemos que pasar de tal manera y pedirle al Espíritu Santo que nos traiga luz, porque podemos tener tan oculto esa amargura que no nos damos cuenta. Correcto. Gracias, Leonor. Correcto. Tratemos de no dar nombres, un consejo para adelante, porque esto queda grabado y se sale por todos lados. Así que, pero no pasa nada, no pasa nada en esto. Simplemente un consejo para adelante, ¿está? Esos resentimientos y esa falta de perdón puede dominar y gobernar nuestra vida, ¿está? Entonces, la instrucción es quítese, no es algo bueno si podés, quítese la amargura. El enojo. Hace un ratito, perdón, en la clase pasada vimos esto de airaos, podés tener un nivel de enojo, pero no pequen. Pero el enojo es
entre el airarse y el enojarse, en la otra clase vimos que había una diferencia. Uno es como una reacción ante, y después el enojo es algo que perdura. Por eso se le pone el límite que no se ponga el sol sobre mi enojo, no sobre el enojo del otro. ¿Está? Y el gran problema con el enojo es que no me deja escuchar a Dios y me desenfoca. Y ahora les pregunto, ¿es muy difícil enojarse? ¿Hay alguien que pueda superar esto de no enojarse? Bueno, en los matrimonios vamos a charlar un poquito más el sábado sobre el tema del enojo. Pero eh, en- si no sacamos nuestra vida y nos quedamos enojados, el enojo nos quita de alguna manera la posibilidad de escuchar a Dios, ¿sí? Y la ira, esto que es distinto del enojo que estábamos viendo, se puede expresar a través de la rabia, de arrebatos o de explosiones. Yo soy uno de esos. Yo tengo una facilidad de reacción rapidísima. De, no, bueno, basta. No, sí. Bueno, eso si me quedo ahí atrapado, estamos en problemas, ¿sí? Yo soy de hablar fuerte, pero también soy bueno gritando, ¿sí? No sé si logro usar palabras ofensivas desde el punto de vista de decir malas palabras, eso, pero sí cuando uno grita, ya se pone en una posición por encima del otro, con su voz lo apabulla al otro, lo puedes poner, y aunque no diga una mala palabra, lo puede herir, lo puede lastimar. Entonces, la instrucción otra vez, che, el que tiene la razón no grita, así que no hace falta gritar. ¿Ya? Esto tiene que ver más con nuestro temperamento, es parte de nuestro carácter y es parte de lo que el nuevo hombre tiene que conquistar. ¿Está? Y el viejo hombre se lo tiene que llevar. Quítense de ustedes esto, tiene que salir esto de estar gritando. La gritería, nunca escuché en una discusión donde todos gritan que se puedan poner de acuerdo. ¿Está bien? Si no, bajamos volumen, si no, bajamos los decibeles, no hay forma de lograr un acuerdo, no hay forma de edificar, que es lo que veníamos leyendo en los versículos anteriores. Maledicencia, el murmurar, el hablar mal de los demás. Eh, es así, es un instante y hasta lo podemos justificar, no, porque yo lo vi, no, pero mi hermano, no, pero el señor, no, pero la señora, no, pero el pastor. El pastor debería saber qué, aprender qué. Es tan fácil el murmurar y mientras más nos conocemos, es más fácil ver cosas en el otro, ¿está? No va por ahí, no va por el murmurar, va por soportar, acompañar, edificar al otro. Y la murmuración no construye absolutamente nada. Es más, cuando yo me entero que alguien estuvo hablando mal de mí, generalmente me amargo, me enojo, exploto, grito, ¿está? Entonces, el murmurar afuera, como dijo un famoso presidente que tenemos nosotros, ¿no? Sáquenlo de su vida, quítenlo, quitémoslo de nuestra vida. Y la malicia es una mala disposición de ánimo hacia otras personas, generalmente escondida y con una apariencia engañosa. Nadie se declara malo por sí. Yo soy un tipo malo. Nadie es malo. Pero en determinado momento reaccionamos y aparece esa maldad escondida hacia otra persona y otro tema del que nos tenemos que despojar, sacar todo tipo de mal, todo tipo de, de engaño, de bronca expresada con daño. Así que se quite la maldad de nuestra vida. Si todo esto José, está en mi mente, sí, soy yo, le iba. dale, Ivana. No, pensaba en la palabra que dice líbrense, porque de alguna manera todas estas emociones o sentimientos nos esclavizan. Ujú. En Sí, segunda sí. Pedro habla en Proverbios también acerca de que uno es esclavo de aquello que lo domina. Ujú. Entonces,
y si te domina eso, o sea, eh, quizás después, digamos, espiritualmente, ahonde a otras cosas y sea peor. Y lo que también pasa en esto es que cuando a veces uno, por ejemplo, está enojado, piensa que no tiene como la necesidad de pedir perdón o disculparse, y eso creo que, o por ahí cuando está, como cuando siente ira o ha dicho algo, porque a veces también creo que es como algo que en lo que debemos autoexaminarnos, en el sentido de que muchas veces nuestra, digamos, poca sensibilidad espiritual nos lleva a no pedir perdón porque estamos como convencidos de que no estamos tan mal delante de Dios, o que Sí, bueno, no ha sido tan grave y creo que son cosas en las que eh, eh, interesante es examinar, leerlas, pero mirarlas para nosotros mismos exactamente. en este sentido. Poder reconocer que nos gobiernan y que nos esclavizan es fundamental en la vida de un hijo de Dios. Eh, José, darse cuenta no, es pedir ayuda. Sí, Walter, adelante. eh, de- en algún momento pensé que las primeras cuatro, amargura, enojo, ira y gritería, iban por un lado y las otras dos por otro. Ujú. Pero muchas veces, digamos, el enojo da lugar a la ira al grito, y cuando eso no se soluciona, termina guardándose el enojo y el enojo guardado se transforma en amargura. Pero eh, en una oportunidad alguien enseñó que cuando ahí dice maledicencia, hay que tener cuidado en el momento en que se grita. Muchas veces se insulta o se habla mal de la otra persona, no en el sentido de murmuración, sino por ahí los padres, eh, por decir, nos enojamos con alguno de nuestros hijos, los retamos y decimos cosas que después, como dijiste vos también en algún momento, nos lamentamos haberlas dicho. Es decir, uno maledicencia tiene que ver con maldecir. Entonces, Ujú. tal vez uno dice, vos sos esto. Y en el enojo al decirlo, de alguna manera también estás transmitiendo esa maldición de decirle, sos un torpe, sos un vago, sos esto o lo otro, o cosas peores todavía, ¿no? Sí, sí, Y la malicia tiene que ver también con la intención con la que uno exacto. dice las cosas. Entonces, no solo la mala disposición, sino que hay veces que la amargura y el enojo guardado hace que uno esté decidido a usar de esa malicia y a hablar mal de otro, ¿no? Como que va todo junto, las seis cosas esas que hay que Sí, desechar. totalmente. Y la malicia, además, la intencionalidad con que hacemos ciertas cosas, dejamos hacer ciertas cosas para provocar un daño en la otra, o sea, en la otra persona. Y refuerzo este concepto. Eh, la ira es nuestro arrebato, nuestra reacción. En el acto se complota con el enojo. El enojo en el acto empieza a reaccionar, grito. Eso siembra amargura. Empezamos a hablar más de los demás, podemos hacer mucho daño y la intención que lo tenemos. Yo creo concretamente que las seis cosas actúan casi en simultáneo o se desencadenan una detrás de la otra, ¿no? Y como dijo Ivana, yo rescato eso con mucha importancia. A veces pensamos porque nos hicieron daño, que es el otro el que tiene que venir a solucionar el problema. Pero en realidad los que nos quedamos atrapados en una amargura o en una cuestión enraizada en nuestra vida, somos nosotros. Por eso la palabra es clara. Sáquenlo, quítenlo, sáquenselo de encima. Carlos, ¿querés decir algo? Pastor, ¿y cómo el Señor sana esa área de nuestra vida? Bien, muy buena pregunta. Lo primero es haciendo esta autoevaluación que nosotros tenemos.
nos damos cuenta si estamos atrapados en este tipo de cosas. Entonces ahí lo primero que aparece es esta necesidad del arrepentimiento. O sea, cuando reconocemos que estas cosas están en nosotros, la reacción es dos cosas. O nos atrapa y nos vamos enojando más y nos vamos amargando más, o buscamos el perdón, y esto tiene que ver con nuestro arrepentimiento. Porque nosotros estamos atrapados ahí. El perdón nos libera a nosotros. El poder soltar, sacar, cancelarle la deuda al otro. Ya lo vamos a ver en unos minutos. Te libero, no me debes nada, no estoy más enojado con vos, te perdono por lo que me dijiste. Saco. Entonces, esto nos lleva a una necesidad de arrepentirse. El arrepentirnos tiene que ver con un cambio, un giro. Iba hacia el norte, giro, voy hacia el sur, cambio radicalmente mi situación. En el Nuevo Testamento es metanoia, es el cambio de la mente, una nueva mente. Yo antes era esto, pensaba esto, ahora cambio. Y eso se logra únicamente cuando nos arrepentimos y vamos a los pies de Cristo. Porque es el Espíritu Santo el que va a estar haciendo esa transformación permanentemente. Entonces, es nuestra búsqueda, nuestro proceso, nuestra búsqueda, dejar que el Espíritu Santo cada vez abra más puertas en nuestra vida. Pero vamos, démosle lugar al Señor para que obre. Esto es la esencia de lo que, de la naturaleza del nuevo hombre, ¿está? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo salir? ¿Cómo puedo arrepentirme? Bueno, es el versículo que sigue. Giuseppe, Antes, sí, perdón. La Grace levantó la mano, yo también, pero yo no importa. En todo caso, Grace. adelante, estamos para esto, que hablemos todos. Dale, Grace. Yo quería decir dos cositas nomás, agregando lo que preguntó Carlos y lo que dijo Iva, que Sí. aparte de que tenemos que arrepentirnos por alguna raíz de amargura, tenemos que hacernos cada uno responsables de nosotros. Por más que otra persona, un tercero, tuvo algo que ver en nuestra amargura, nuestra tristeza, creo que cada uno somos responsables obviamente con la ayuda de Dios, y si se necesita más, bueno, ayuda a un profesional, pero creo que cada uno, si estamos maduros y estamos arrepentidos realmente, tenemos que hacernos responsables de esa raíz para sacar, porque a nosotros mismos nos hace daño y podemos hacer daño a otra persona que nos rodea. Exactamente. Estamos sembrando y vamos a cosechar. O sea, estamos ahí. Sí, Gladys, dale, adelante. No, quería mencionar Freud, cuando explica lo que el trauma produce en las personas. Él dice que el trauma es algo que sucede en la niñez. Él, bueno, remite a su teoría puntualmente, pero no, en este planteo de algo que sucedió antes de esta conformación completa psíquica, él dice que funciona como un imán. Entonces, a lo largo de la vida, la persona le pasa algo en la adolescencia, remite a ese trauma y va elaborando o reviviendo esa situación. Y así a lo largo de su vida, que funciona así, entonces él siempre vuelve a esa instancia. Por eso, digamos, el psicoanálisis lo que plantea, el tipo de terapia que plantea, es volver a esa situación original y de allí sanar esa situación para luego poder sanar lo demás, arreglar lo demás. Ese es el planteo desde la teoría psicológica. Entonces, yo lo que quería mencionar que estas situaciones funcionan un poco así, que hay como una situación que ha generado este enojo o que produce esta amargura y empieza luego a sumar. Parece que está bien, como decía Leonor, parece que va bien hasta que aparece de nuevo un indicio o algo que tiene que ver. Entonces nuevamente vuelve a esa instancia y otra vez recupera y va haciéndose más profundo a menos que uno lo pueda sanar delante del Señor. Y Watchman Nee plantea, en esto de lo que dice Carlos, cómo mejorarlo. Él plantea que el nuevo hombre, si bien habla de alma y espíritu, después Walter mencionó que Mitian hablaba de conciencia, él la llama alma, él plantea que el Espíritu Santo con el espíritu humano tiene que hacer fuerza y rompe esa realidad que hay en su corazón para que pueda el Espíritu Santo salir y mostrar la diferencia. Que si no hay vida en el Espíritu, si no obedecemos lo que el Espíritu nos va diciendo, o una vez salto una cosa, otra vez salto otra cosa, esa amargura, ese enojo y todo el resentimiento sale desbordado. Entonces plantea que es algo que debe hacer
con el Espíritu, que es el pasaje de Romanos 8, donde dice que yo, con el poder del Espíritu, puedo hacer porque Él está en mí haciendo. Correcto. Bueno, gracias. Qué bueno esto del trauma, me ilustró bastante, porque a veces quedamos atrapados en ciertos traumas y al no arrepentirnos, al no buscar la solución, no salimos nunca, no lo podemos cambiar a la situación. Gracias, gracias Gladys. Muy bien. Antes, versículo 32, antes, ¿cómo salimos de toda esta situación quitándolo? Y dice, pero antes, sean buenos, sean benignos, unos con otros. ¿Por qué unos con otros? Porque somos parte de ese cuerpo, ¿está? Sean misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Y ahora nos vamos a detener un ratito porque acá hay mucha riqueza en este pasaje. Benigno es ser buenos, compasivos es ser misericordiosos. Y el perdón es cuando extendemos verdaderamente un perdón, es cuando cancelamos una deuda. Alguien nos debía algo y lo hemos perdonado, lo hemos cancelado. Cuando alguien viene y paga por una deuda que tiene conmigo, es el otro el que cancela la deuda. Eso no es perdón, eso es una transacción, ¿no es cierto? Pero cuando yo perdono, le cancelo la deuda que otro tiene conmigo, es mi actitud de perdón la que está sosteniendo esta nueva relación. A ver, el perdón a veces duele, a veces es fácil. Una madre a lo mejor es muy fácil perdonar a su hijo y buscar ayudarlo, cuidarlo, amarlo. Un padre quizás también. Por ahí entre hermanos a veces se pone más difícil. Pero cuando no hay una relación muy concreta, o a veces en la misma familia aparecen situaciones críticas donde no se perdonan. Pero si mi actitud, mi compromiso, mi vida en Cristo no está llena de perdón, bueno, estamos con algún problema. Ya te digo, ya te doy el honor, espera un segundito. Ser buenos, ser misericordiosos y perdonar tiene que ver no con la actitud mía propia, sino por entender lo que Cristo hizo por mí. Él fue bueno, fue misericordioso y pagó mi deuda. Al estar nosotros en Cristo, este es el ejemplo a seguir, donde valorando lo que Cristo hizo, yo puedo ser bueno, ser misericordioso y poder perdonar. ¿Sí? Dale, Leonardo, adelante. También reconocer que el perdón no es humano, no es una característica de nuestra naturaleza, sino, como vos dijiste, cuando vivimos en Cristo, podemos perdonar. Entonces, pedirle a Dios auxilio para poder perdonar, porque no es algo natural del hombre, o sea, del hombre natural, sino es del hombre espiritual. Bien, es una buena concepción, quizá hay más aristas para agregarle al tema ahí del perdón, pero bien, pidamos al Señor que nos dé la posibilidad, la fuerza, el soporte para que el perdón sea una relación, una realidad en nuestra vida, ¿sí? ¿Para qué ser buenos? ¿Para qué ser misericordiosos? ¿Para qué poder perdonar? Siempre tiene mucho que ver con la edificación del cuerpo y ser miembros los unos de los otros. Y uno dice, ¿hasta cuándo voy a ser bueno? Yo más de una vez digo, pero esto me pasa porque soy bueno. Pero esto me pasa porque tuve compasión de este salame pero este no lo debería perdonar más. Y a lo mejor otro dice lo mismo de mí. ¿Está? ¿Cuál es el límite para perdonar? ¿Cuál es el límite para ser bueno, para ser como Cristo, para ser compasivo con otros?
Y una vez los discípulos le preguntaron esto al Señor, que hasta cuándo tenían que perdonar a otro, porque se ve que había alguna situación, si ya lo perdonaba una vez, 2 veces, bueno, 3, ¿hasta cuándo? Y a mí que me gustan los números, la respuesta del Señor es una cosa de loco. 70 veces 7. Y si no puse mal ahí, son 490 veces. Yo no sé si tengo tanta paciencia para perdonar 490 veces, ¿no? Bueno, la palabra dice que ¿cuál es el límite para perdonar a otro? 490, es un buen límite. 490 veces si es necesario. Sin duda que no es que hay que ir contando y poniendo crucecita en la heladera para decir, ya voy por la 392, te quedan... Sino esta actitud de estar dispuesto a perdonar, que es difícil. Y como dijo Leonor, necesitamos que el Señor nos esté ayudando, porque si no, a la segunda, a la tercera ya se acabaron las ganas de perdonar a nadie. Muy bien. Y ahora los quiero llevar a esta reflexión para ir cerrando. Vamos a cerrar acá, no voy a alcanzar a entrar en el capítulo 5, pero ¿cuántas veces Dios nos ha perdonado la misma cosa a cada uno de nosotros? Y yo quiero que hagamos otra autoevaluación en estos momentos. Cosas que con arrepentimiento verdadero, genuino, hemos ido a la cruz una y otra vez diciendo, no puedo con esto, otra vez caí con esto, otra vez esto no lo pude hacer, no me pude dominar. Por ejemplo, el enojo, o quedarme atrapado ahí con una amargura, o algún pecado de otra naturaleza. Esto de confesarnos nuestros pecados unos a otros, a veces como pastor escuchás a alguien que viene reiteradamente con la misma situación y la confiesa y la confiesa, y en buena hora, si hay ese arrepentimiento genuino, ¿está bien? Entonces, ¿cuántas veces Dios me ha perdonado a mí? ¿Cuántas veces Dios me ha dado la oportunidad de empezar a escribir otra vez una historia o la misma historia? Eso se llama gracia. Cuando yo puedo ver la gracia de Dios sobre mí, rápidamente tengo que poder ver la gracia de Dios sobre los otros. ¿Sabes? Enojones, mentirosos, amargados, pecadores. Cristo murió por mí. Cristo pagó el precio de todo eso por mí. ¿Por qué no lo va a hacer por el hermano? Hace muchos años, cuando estaba en la escuela, un día medio al estilo fariseo, ¿no? Pero mis compañeros me dicen, queremos hacerte una pregunta. ¿Es justo que Dios perdone a un violador? Y nuestra respuesta rápida es hoy, no. Pero ¿y si se arrepiente el violador? Si hay un arrepentimiento genuino, tremendo daño que hizo. O alguien que mató a un tipo, tremendo daño. Pero si se arrepiente de verdad, ¿alguien tiene duda que Dios lo va a perdonar? Aunque yo no quiera, y aunque yo juzgue que no es justo, Dios lo va a perdonar. Entonces siempre veamos la gracia de Dios sobre las otras personas. Si Cristo lo puede perdonar, si Cristo lo quiere perdonar, ¿quién soy yo para quedarme atrapado en la falta de perdón? ¿Quién soy yo para quedarme atrapado en semejante amargura? Me estoy arruinando la vida. Y Cristo me va a dar cuenta sobre eso, ¿no? Porque Él también derramó su gracia sobre mí y me perdonó tantas cosas, ¿sí? Todos necesitamos misericordia. Todos estamos en proceso. Solitos no podemos. Esta es parte de la pregunta de Carlos. Solo no puedo. Necesito ser parte del cuerpo de Cristo que está en Jesús y que cada uno de nosotros estemos en Jesús. Esto lo venimos viendo capítulo 1, 2 y 3. Todos los beneficios de estar en Cristo. Bueno, este es un ejercicio de todos los días. Cierro con esto y después escucho si alguien quiere comentar algo. Entender, conocer y estudiar y meditar los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios es la base que nos permite andar o vivir en Cristo. Cuando podemos entender quiénes somos en Cristo,
los capítulos 4, 5 y 6, lo vivimos de alguna manera más fácil, más natural, nos sale. Pero primero estar en Cristo, porque si no, por más que lo expliquemos, no nos vamos a poder perdonar, no vamos a dejar de enojarnos, no vamos a dejar de maldecir, no vamos a dejar de murmurar, de hablar mal de otro, vamos a sentar raíces, solamente en Cristo, solamente en Él, decía una vieja canción, ¿no? Ahí es donde vamos a poder lograr esta victoria, este nuevo hombre que se redime y se arrepiente día a día y va creciendo y va viviendo de gloria en gloria. El capítulo 5 nos invita a ser imitadores de Cristo, a ser imitadores de Dios como hijos amados. Esto es precioso, lo vemos en la próxima clase. ¿Alguien quiere algún comentario para cerrar? ¿Contarnos algo? Si no, ya terminamos esta clase. ¿Alguien? Sí. José, Walter. solamente hacer énfasis en la gracia de Dios como el mecanismo o como, digamos, no solo que la gracia, como pusiste vos ahí, que Dios ha tenido misericordia, sino que entender que cuando yo lucho con la amargura, con el enojo, con cualquiera de todas estas cosas que hemos visto, necesitamos entender que no somos nosotros los que luchamos, sino que, o que no estamos solos, sino que la gracia de Dios tiene poder para justamente cambiarnos y darnos lo que pensamos que no tenemos. Pensamos que por naturaleza somos malos, que nunca vamos a poder cambiar, y sin embargo, la gracia de Dios sigue siendo em, activa, digamos, sigue siendo el mecanismo que Dios usa para transformarnos y mediante el Espíritu Santo darnos nuevas conductas que solo se logran cuando Cristo está en nosotros por esa gracia que nos sostiene. Claro, excelente. Gracias, Walter. Ahí en rojo yo puse, ¿puedo ver la gracia sobre mí? Mm. Eso me ayuda. Eso pero a veces es como esa puertita del gimnasio o de la pileta que se cerró porque no dejamos que eso actúe en nosotros, ¿sí? Así que Sí, siempre sí, es, hagamos esa pregunta. Sí, pensando eso, que la gracia de Dios no es solo que Dios nos ha perdonado, sino que es la gracia de Dios la que me ayuda a perdonar al otro. claro. Pero además es la que me fortalece, además es la que Exacto, nos va a sí. motivar, nos va a marcar. O sea, la gracia, ese regalo inmerecido, arranca con el perdón, pero después tiene todo un desafío en nuestra vida de poder vivir esa gracia. ¿Está? Porque si no es como, está bueno el ejemplo este, ¿eh? Te perdono, güey, no te quiero ver nunca más en la vida, córrete. O sea, el Ujú. perdón con gracia es amplio, es vida eterna, es Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo llenando nuestra vida de gozo, es saliendo de cualquier situación, poniéndonos de pie por gracia. Es maravilloso, es maravilloso. Muy bien, cerramos acá, terminamos la clase hoy.